Estamos en Rioja Alavesa, en un típico vaso de tempranillo, a un marco de plantación de unas 3.000 plantas lactarias. Y aquí lo que tenemos es, los vasos se forman con 3 brazos, como se ve aquí, y esos 3 brazos se busca una cierta alineación para el paso de la maquinaria. Es decir, no necesariamente se abre el vaso lo máximo que se pueda, sino que se busca esas 3 dimensiones dentro de más o menos un rango de lo que es la línea de donde está el viñedo. Para poder dejar la carga necesaria en el viñedo se dejan 5 pulgares, lo que implica dejar en 2 de esos brazos 2 tijeras, ¿no? Aquí vemos una que se dejó el año pasado y aquí otra. En la formación del vaso y durante muchos años se ve que en la medida que se puede se va manteniendo un flujo de savia hasta un momento en el que para que el brazo no se abra en exceso, pues se cambia la carrera y el flujo lleva otra dirección, ¿no? Y eso se ve que ocurre en varias veces a lo largo de la vida de la cepa, ¿no? Lo importante es hacer bien esos cortes para que esa herida no sea muy agresiva y afecte a la circulación de savia por dentro de la planta. Es muy importante la posición en la que dejamos las tijeras para generar unos cortes que siempre vayan en la misma vertiente y respetar el flujo de savia por el otro lado, ¿no? En este sentido, en esta cepa vamos a podarla, y para podarla vamos a respetar la poda de 2 tijeras y 1 pulgar, aunque en este caso vamos a cambiar la tijera que se dejó el año pasado en el brazo del centro, porque nos parece más adecuado que la tijera esté en un lateral, ¿no? A la hora de distribuir mejor la vegetación. Entonces, esta tijera que se dejó el año pasado, luego lo vamos a ver con más detalle, pero tenemos que cortar en madera, que en este caso tiene 3 años, y esa madera, tal y como se dejó el año pasado aquí, pues se nos queda un corte que tenemos que dejar el máximo taco que podamos para que no haya un cono de secación ahí importante, y a la hora de hacer esta tijera sí que tenemos que tener muy en cuenta la orientación de la yema del año siguiente, ¿no? Entonces dejamos el pulgar más bajo, es el que va a continuar la formación del brazo, y la yema más baja es la que va a continuar la formación futura dentro de ese pulgar. Aquí quitaríamos el taco de madera vieja y dejaríamos aquí el pulgar de la zona de arriba de la tijera, que es el que cuando el año que viene eliminaremos. En esta tijera de aquí tenemos que respetar un pequeño taco. En este caso tenemos un pulgar que ha brotado muy débil y mal orientado, y lo vamos a sacrificar dejando yemas de corona por un pulgar mejor posicionado, y es aquí donde vamos a crear una nueva tijera. Y esta tijera tenemos que tener en cuenta siempre que dejemos el futuro de crecimiento en el pulgar más bajo, y la yema primera de rango, la yema más baja, que sea la que sigue el flujo de savia. En este caso coincide bien porque es la yema de rango 1 la que dejamos ahí, y aquí para hacer una tijera pues dejamos otro pulgar en la zona de arriba, y habríamos creado una cepa en la que mantenemos la poda que teníamos, hemos distribuido la vegetación lo mejor posible, y además seguimos el flujo de savia en los brazos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta forma de poda es la típica de esta zona. Aquí lo que tenemos es un par de peculiaridades. Por una parte, que la poda tradicional de aquí, que es a 5 pulgares por cepa, en este caso se han dejado 6. Es una buena interpretación del viticultor, porque el vigor de la cepa permite dejar un poco más de carga, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 allí, ¿eh? Entonces es una cosa que nos indica que hay que mantener este tipo de poda. Y luego también es muy peculiar el hecho de que aquí, lo que es en este brazo, que tradicionalmente se dejaban tijeras, pues la tijera en este caso se deja de una manera muy peculiar, que es, aquí en la zona se llama de hacer un cuñado, pero que más allá de las presiones, abrir 2 pequeños brazos a partir de un determinado momento para mejorar la aireación de la cepa, ¿no? Entonces, bueno, como este es el camino que se está llevando, y además esto está muy bien posicionado, es lo que vamos a mantener en la poda. Aquí lo que vamos a hacer es buscar un pulgar que siga muy bien el flujo de savia de este brazo, con esta yema que tenemos aquí, que es la que continúa el crecimiento, y hacemos el corte a 2 yemas y hacemos el corte del pulgar del año pasado dejando taco.
Y lo mismo vamos a hacer aquí. Hacemos el corte siguiendo el flujo de savia por esta yema y hacemos el corte aquí dejando taco. Ya veis también aquí los tacos que se van dejando en estos años de atrás, que respetan muy bien a la planta. Como están secos los podemos quitar, dejamos el corte haciendo un poquito de taco y seguimos el flujo. Aquí se ve muy bien cómo se va enroscando el viñedo, manteniendo muy bien los cortes, la posición de los cortes. Vamos a decidir esta tijera que se dejó aquí el año pasado, cambiarla solamente por un pulgar, haciendo los cortes de la forma más respetuosa posible, y la vamos a cambiar por un pulgar porque está en el centro del viñedo y nos puede generar mayores problemas de amontonamiento, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un pulgar, 2, 3, 4, y los 2 que faltan los vamos a elegir en este brazo de aquí, en el que aquí tenemos mucho más espacio para el reparto de la vegetación, y es aquí donde vamos a dejar un pulgar abajo, que es el que continuará el crecimiento del brazo, y otro pulgar aquí arriba para generar la tijera. Entonces tendríamos ya los 6 pulgares muy bien repartidos, muy bien posicionados entre sí. Este es un pulgar que se genera de un chupón y que poco a poco tendrá que ir subiendo hacia arriba, pero el reparto del vigor del viñedo es mucho mejor así con 6 pulgares que con 5 como tenía, y además en todos los casos seguimos los flujos de savia de cada uno.